Muy bien, muy bien, muy bien. Damos la bienvenida en este día a todos nuestros amigos, a las personas que nos acompañan por YouTube, este canal Biblia Libre Prédicas. Suscríbase, vea todas nuestras prédicas. Tenemos más de 60 prédicas aquí que usted puede verlas. Están ahí guardaditas en el YouTube. Canal Biblia Libre Prédicas. Comparta, dele like, suscríbase, dele a la campanita y acompáñenos en estas predicaciones, estos momentos maravillosos. Ya llevamos más de un año y medio, llevamos predicando la palabra, tal vez más, mucho antes que comenzase todo este asunto de la cuarentena. Así que tenemos mucho material ahí que puede ser de mucha bendición para usted y los invitamos a que lo vean, a que lo compartan por todas sus redes sociales, porque queremos llevar el evangelio a todas esas personas que lo necesitan. Un abrazo para las personas que nos saludan, un abrazo para las personas que nos insultan, un abrazo para todos. Bienvenidos. Este es un momento maravilloso y especial. Hemos estado trabajando el tema de la eclesiología, es el tema general. Dentro de la eclesiología hemos visto varios subtemas y estamos trabajando el tema de la liturgia, no, bueno, ese es el subtema del otro subtema. El subtema general es las misiones de la iglesia. Eclesiología, misiones de la iglesia, y dentro de misiones de la iglesia hemos visto la misión evangelística, la misión discipuladora y la misión litúrgica que vimos las últimas dos prédicas. Terminamos con el orden de culto. Les dije que faltaba un tema en el orden de culto, y ese tema no lo voy a tocar hoy. No lo voy a tocar hoy porque va a ser parte del tema general que vamos a ver después, el gobierno de la iglesia, cómo se administra la iglesia, cómo se llevan las finanzas de la iglesia. Así que lo vamos a dejar para allá, lo vamos a dejar para después. Pero antes vamos a terminar con temas maravillosos de las misiones de la iglesia. Y hoy tenemos un tema impresionante, un tema que nos confronta como cristianos y que nos confronta a llevar la palabra de Dios a otros y que puede confrontar a otros. Así que comparta esto, compártalo de una vez, porque esta palabra es para usted, es para mí y es para muchos, incluso personas que no conocen del evangelio. Hoy vamos a hablar básicamente, hago para el lado que no es, de la misión moral de la iglesia. La iglesia tiene una misión moral, así se le denomina. Yo la llamaría más bien una misión ética, pero bueno, generalmente se le denomina como misión moral. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé luz y que nos guíe alrededor de este tema. Bendito Dios, amado Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, rendimos nuestro corazón en tu presencia y te damos gracias por estar en esta mañana aquí. Yo te pido que nos hables, te pido, Señor, que nos enseñes, te pido que nos muestres, te pido, Señor, que hoy hables a nuestra vida y a nuestro corazón y nos llenes con esta palabra. Mira a cada una de las personas que están viendo en este momento y a las personas que lo verán en diferido. Mira a cada una de las personas que aprenderán algo nuevo. Yo te pido que toques su corazón, su vida, su mente, y que todo esto nos lleve a ti, Cristo, y que toda esta palabra nos lleve a conocerte más y mejor cada día y a permitir que tu obra y la obra del Espíritu Santo se haga efectiva en nuestros corazones. Te los pedimos con todo nuestro ser, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Amén y amén. Un vistazo rápido a los diarios de nuestros países nos hará entender que nuestro mundo es un mundo corrupto. La corrupción, la xenofobia, el racismo, el ataque a los más indefensos, a los niños, la discriminación en todo tipo, incluso discriminación sexual. Obviamente discriminación religiosa. Cada vez que abrimos un periódico nos damos cuenta, o que abrimos incluso el Face, nos damos cuenta de algo más aterrador que lo que vimos la vez pasada. Y eso nos ayuda a entender que el verdadero problema de nuestro mundo no es la enfermedad que ha venido sobre él. La verdadera enfermedad que hay en nuestro mundo se llama pecado. Y es la enfermedad más grave que tiene nuestro planeta por una simple razón. Quienes tenemos esa enfermedad y quienes viven en esa enfermedad, que ahí sí ya no me meto yo, quienes viven felices con esa enfermedad no se dan cuenta y no reconocen que la tienen, simplemente la disfrutan y señalan a otros como los malos, mientras ellos mismos se colocan dentro de los buenos y sus juicios de valor se basan simplemente en reflexiones subjetivas sin un punto de foco que les pueda indicar realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que simplemente
lo acomodan a su gusto, a su placer y a su conveniencia. Y tendría que decir que eso no solamente pasa fuera de la iglesia, sino incluso dentro de la iglesia. La iglesia es para pecadores, pero para pecadores que reconocen que tienen esa enfermedad y que quieren cambiar y ser transformados. Nuestro mundo es un mundo enfermo. Nuestro mundo es un mundo corrupto y hay que decirlo como es. No estamos yendo a mejorar. Pensamos que porque tenemos celular, computadora y televisores y tenemos nuevas tecnologías, entonces estamos progresando, cuando ética, moralmente, familiarmente, estamos en decaimiento absoluto y total. Mientras tanto, en muchas iglesias gigantes proclaman avivamiento y dicen que estamos entrando en el avivamiento final. ¿Cuál avivamiento final? Si lo que la Biblia me enseña es que vendrá persecución, se aumentará la persecución que toda la historia ha estado sobre la iglesia, se aumentará en el último tiempo. Sobre todo con aquellos que predicamos la sana doctrina. Los que predican las cosas genéricas, ellos no van a sufrir persecución porque ellos están acomodados con el Estado, porque son amigos de las políticas del Estado, porque cada vez se cuadrarán más con la ideología que se está queriendo imponer en este mundo. Pero aquellos que decimos no y que levantamos una voz de rechazo ante la inmoralidad de este mundo, vamos sin lugar a dudas a ser perseguidos, a ser humillados y a ser segregados. Mientras ellos dicen que los estamos segregando, ellos nos segregan a nosotros. Mientras ellos nos acusan de tener fobias que ni siquiera existen, ellos tienen fobia contra aquellos que creemos en la palabra de Dios y en el Evangelio. Y vamos a ser perseguidos. Y este mundo va a seguir peor. Por eso hay una misión importantísima dentro de las misiones de la iglesia, es la misión moral. Dios ha llamado a la iglesia a cumplir una misión moral en este mundo. ¿Cómo definiríamos esa misión moral? Se define como la responsabilidad eclesiástica de ser y dar a conocer la voz de Dios en un mundo perdido. Es decir, de ser la voz de Dios y dar a conocer la voz de Dios en este mundo perdido. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando la palabra de Dios y diciendo a las cosas con su propio nombre y hablando del pecado cuando es pecado y cuando está mal y argumentando el por qué está mal. Sin embargo, la iglesia ha sido laxa en todo esto. Ha sido tibia, sobre todo la iglesia cristiana. Algunos creen que son defensores de la moral y de las buenas costumbres porque se oponen al aborto, porque se oponen al matrimonio entre parejas del mismo género. Está bien, estoy de acuerdo con esas causas. Pero ¿qué de las otras causas? ¿Qué del otro pecado? ¿Qué de los que se están aprovechando de los más pobres para simplemente enriquecerse? ¿Qué de la corrupción moral? ¿Qué de la corrupción política? ¿Qué de la mezcla, por lo menos en mi país, entre las mafias y la política? No somos capaces ahí sí como iglesia de pronunciarnos y decir si es pecado también. Claro que es pecado. Es tan pecaminoso como aquellos que buscan aprobar el aborto o aquellos que están buscando favorecer la adopción de parte de menores de edad por parejas del mismo sexo. Y seguramente me bloqueen esto. Seguramente me cierren esta prédica en algunos canales por decir lo que hoy voy a decir, pero no me puedo quedar callado sin decirlo. Respetamos en Biblia Libre a todas las posiciones. Respetamos a todos los puntos de vista. Respetamos a todas las preferencias sexuales y de otro tipo. Pero que respetemos no quiere decir que estamos de acuerdo o que no tengamos argumentos para debatirlo y para decir están en un error, es equivocado, porque la Biblia nos enseña otra cosa, pero no solo la Biblia, sino la Biblia y la razón y el sentido común nos enseñan algo completamente diferente a lo que ustedes están diciendo. Y es nuestra responsabilidad, es nuestra misión como iglesia, no quedarnos callados, sino decirlo. Así les guste o no les guste. Les guste o no les guste. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a aprender alrededor de eso. Y todo comienza con este tema, la regla de oro de la ética. Yo no puedo hablar de una misión moral sin conocer la regla de oro de la ética, que es fundamental. Y la regla de oro de la ética cristiana está en Mateo capítulo 7, verso 12. Mire lo que dice la Escritura. Así que todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12, usted lo conoce. Este es tal vez uno de los versículos más leídos por todos los cristianos alrededor del mundo. Mateo 7:12. Pero aunque lo leemos constantemente y lo repetimos una y otra vez, repetirlo tanto y que sea al mismo tiempo un texto tan sencillo, hace que le perdamos el verdadero sentido y significado a Mateo capítulo 7, verso 12. En primer lugar, debemos entender que hay una similitud entre Mateo 7:12 y lo que algunos filósofos históricamente han enseñado. Por ejemplo, Aristóteles decía que debíamos comportarnos con las otras personas como queríamos que esas personas se comportaran con nosotros. Es muy parecido, ¿cierto? Es parecido. O Confucio decía, no hagan a los demás lo que no quiera que le hagan a usted. Suena similar. Pero cuando vamos a hacer un exégesis de Mateo 7:12, nos damos cuenta que no es tan similar. Porque Mateo 7:12 comienza con, así que. Así que, ¿cómo? Así que, ¿de dónde? Hay que mirar Mateo capítulo 7 del contexto. Y cuando usted mira el contexto, se está dando cuenta que está hablando en el Sermón del Monte sobre los padres que dan buenas dádivas a sus hijos, que si su hijo le pide a un padre pan, él no le va a dar una piedra, o si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. Hace todo ese contexto y después Mateo 7:12 dice, así que, es decir, de la misma manera en que Dios es bueno con aquellos que son sus hijos, que trata de una buena forma a aquellos que le ruegan y le piden, de la misma manera los cristianos. Así que todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros actos deben ser actos que sean bondadosos por los otros, sabiendo que es la manera en la que queremos que nos traten a nosotros. Para entender la misión moral de la iglesia, debemos entender que el comportamiento de un cristiano debe ser un comportamiento empático y de respeto por los demás. Y repito lo que acabo de decir. No quiero decir que comparte ideologías. Quiero decir que respeto ideologías, que respeto formas de pensar, pero que respete no quiere decir que comparta o que apruebe o que aplauda o que promueva. No quiere decir eso. Quiere decir que lo respeto porque tiene derecho de hacerlo. Porque entiendo que es una persona caída y pecaminosa y que no va a entender de otra manera, si no es porque el Espíritu Santo le haga entender. Pero aún así yo también tengo mi derecho de compartir lo que la palabra dice porque es lo que yo creo. Y ellos tienen sus argumentos para creer lo que ellos creen, pero nosotros no creemos de la nada. La fe no es una fe ciega. La creencia en Cristo no surge de la nada. Todas nuestras posturas éticas, morales y doctrinales son al mismo tiempo racionales y no racionales. Como decía Sproul. ¿Por qué son racionales y no racionales? Porque son absolutamente entendibles, aunque no entendamos bien su origen. Lo que creemos alrededor de lo bueno y lo malo, lo que creemos alrededor de los juicios de valor, no parte de nosotros mismos, sino que parte de la naturaleza divina, pero al mismo tiempo son comprendidos, es posible entender esos puntos de vista y es posible argumentarlos aún, incluso sin necesidad de usar la Biblia. Y usted me está diciendo, ¿cómo así, hermano? ¿Está haciendo a un lado la Biblia? No, para nada, al contrario. Pero cuando usted va a personas que no conocen de Cristo y que no les interesa conocer de Cristo, a defender posturas éticas y morales, y usted simplemente saca la Biblia, esa persona le va a decir a usted, a mí qué me importa, yo no creo en la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como cristiano? Tiene que argumentar sin la Biblia. Y alguno me dirá, no, pero es que la Biblia, la palabra de Dios. Claro que es la palabra de Dios para usted que cree en eso y para mí que creo en la Biblia. Claro que lo es. Y claro que es la única fuente de fe, revelación y doctrina. Amén. Pero si usted va a confrontar a estas personas de los grupos LGTBI, HQJK y todas las letras, o va a confrontar a una persona pro aborto, o va a confrontar a una persona corrupta, o va a confrontar a una persona, etcétera, tantas cosas que hay, que no le importa el texto, usted tiene que hacerlo racionalmente. Claro, usted va a defender los principios bíblicos, obvio,
pero lo va a hacer racionalmente. Y para hacer esa defensa, en primer lugar, usted tiene que respetar lo que el otro piensa. Y tiene que tratar al otro como quiere que el otro lo trate a usted. Ahí es donde va este versículo de Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Quiero que otros escuchen mis argumentos. Tengo que aprender a escuchar los argumentos de otro. ¿Cierto? Quiero que el otro se siente conmigo tranquilamente y me respete mi punto de vista. Tengo que sentarme con él tranquilamente y respetar su punto de vista. Quiero que me dejen marchar para Jesús y proclamar el nombre del Evangelio. Tengo que dejar que otros promuevan sus cosas, aunque yo no esté de acuerdo. Pero ojo, eso no implica que puedan hacerlo de cualquier manera, como no implica que yo pueda hacerlo de cualquier manera. Hay unas reglas éticas, morales y legales que deben ser respetadas por todos. Y ahí, en esa línea tan delgada, es donde combatimos. Algunos de nosotros nos enojamos, gritamos y somos imprudentes. Pero ya vamos a ver cómo la Biblia nos lleva a ser más sabios. Ahora, esta regla de oro se aplica a todo lo que es ético y moral. Se aplica absolutamente a todas las cosas de la vida. No quiere decir que simplemente yo haga absolutamente todo para esperar algo a cambio. Quiere decir que yo debo sentir empatía por el otro, entender al otro, respetar al otro, para así exigir que me entiendan, me respeten y sientan empatía por mí. Por eso se aplica al hogar, por eso se aplica al colegio, por eso se aplica a tantos ámbitos. Usted debe sentir empatía y entender cuando llega donde su esposa, que ha estado allá trabajando en la casa todo el día, aguantándose a los niños, haciendo 10,000 cosas, ¿sí? Usted debe sentir empatía y decir, hombre, si yo le ayudo a lavar un plato, no se me cae nada. Si yo fuera ella, ¿qué querría que yo hiciera? Igual la esposa de entender a su esposo, que ha estado trabajando, aguantándose al jefe, corriendo de un lado para otro, llega cansado y ella piensa, si yo estuviera en los zapatos del ¿qué quisiera yo que él hiciera conmigo? Yo quisiera que si fuera él, yo llegara con una sonrisa y lo atendiera muy bien y le quitara los zapatos y le ayudara y lo consintiera un rato. Entonces, cuando usted es capaz de hacer por el otro, de sentir, de ponerse en los zapatos del otro, comenzamos bien un punto de vista ético. Pero entonces este principio, esta regla de oro de la ética, no es como lo que decía Aristóteles o no es como lo que decía Confucio. Porque todo parte del así que, o sea, todo parte del hecho de la relación del hombre con Dios, así como Dios con sus hijos, así que nosotros con los otros. Por eso esto es práctico y real solamente en aquellos que experimentamos el amor y misericordia de Cristo. Por eso es que a las personas de afuera les cuesta tanto esto. Por eso es que Confucio lo plantea, pero lo plantea de forma negativa. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Mientras Jesús lo plantea como una acción positiva. Dice, haz con nosotros como quieres que hagan contigo. Lo plantea como una acción, no lo plantea una idea, lo plantea como una acción positiva. Los manda a hacer, mientras Confucio los manda a evitar hacer. Son dos concepciones diferentes. Pero todo parte de la psique. Todo parte de la relación con Cristo. No podemos sentir empatía con otros si no entendemos que Cristo experimentó todo lo que nosotros experimentamos, fue tentado absolutamente en todo y aún sin pecado. ¿Me hago entender? Ahí es donde está la clave de este texto. Y termina el texto diciendo, porque esto es la ley y los profetas. Jesús tenía una enorme capacidad de síntesis. Él más de una vez sintetizó lo que era la ley. Y aquí la sintetiza de una manera maravillosa. Está hablando de la ley, está hablando de los 6 últimos mandamientos, lo que llamamos la segunda ley, la segunda tabla, que están enfocados hacia el ser humano, hacia las relaciones entre los seres humanos. Está diciendo, se resume la ley en eso. La ley y los profetas se resumen. Es tan sencillo como usted ponerse en los zapatos del otro y tratar al otro como quiere que lo traten a usted. Es así, es simple a la final, pero aunque suena simple, no lo hacemos. Aunque suena simple, no somos capaces de hacerlo.
Y por eso mi primera exhortación en cuanto a la misión moral va hacia los mismos cristianos, va hacia nosotros mismos. Claro, yo no estoy de acuerdo con estos grupos de género, yo no estoy de acuerdo con estos grupos abortistas, yo no estoy de acuerdo con estos corruptos, no estoy de acuerdo con muchas cosas inmorales que se hacen hoy en día, pero para poder llegar a ellos y llevarle la palabra, primero tengo que hacer un acercamiento moral y entender su lógica. Tengo que entenderlos. Y aquí tengo que decir algo. Aun cuando yo no comparto esas ideologías, tengo conocidos y amigos que sí lo hacen. Y eso no me hace a mí que esté con ellos o que sea de ellos. Me hace a mí un interesado por evangelizarles a ellos. Jesús no tenía pecado, pero ¿con quién se la pasaba? Con pecadores. De eso lo juzgaron los mismos fariseos, pero no se la pasa ya con mujerzuelas y con pecadores. Sí, porque él vino a los enfermos, no a los sanos. Yo tengo amigos de los grupos LGTBI y los respeto y entiendo su lógica, aunque no la comparto. Y cada vez que puedo predicarles la palabra de Dios, lo hago con respeto. Y no lo voy a mirar feo, ni le voy a hacer el feo, ni lo voy a hacer a un lado. Ni le voy a decir usted no es apto para trabajar en lo que yo estoy haciendo. No. No es apto para predicar, eso sí no es apto. Como no lo es un borracho, como no lo es un mentiroso, como tantos otros que viven en el pecado y no pueden predicar la palabra de Dios. Es un pecador más. Y acaba mi exhortación a la iglesia, porque muchos en las iglesias se dan cuenta de la corrupción del mundo, eso está bien. De la corrupción del pecado, se alarman, se alertan, se asustan, gritan, hacen un show por todo lado, muy bien. Pero la única forma de llegar a ellos es acusándoles, señalándoles, juzgándoles. Yo tengo que señalarles el pecado, tengo que decirle arrepiéntete, cree en Jesucristo, apártate del pecado. Yo tengo que decirle eso. Claro, por medio de la palabra de Dios, que es la única que puede darles vida. Pero tengo que hacerlo con amor, con sabiduría. Tengo que hacerlo con prudencia. Ya vamos a ver cómo la palabra misma nos lleva a eso. Aquí. Mateo 5, 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal. Y esa palabra sal es la palabra alás de la tierra. Vosotros sois la alás, la sal de la tierra. Y esa palabra alás no solamente significa sal, sino también significa conservar, guardar. Incluso en algunos contextos significa ser precavido. En el día de ayer vi, para los que no conocen mucho en mi país, la alcaldesa de mi ciudad capital, Bogotá, es una mujer que pertenece a los grupos LGTBI. Y un hombre, fanático religioso, llegó a increparla y a decirle que no tenía por qué enseñarles a nuestros hijos eso, a gritarla y a decirle en el nombre de Jesucristo. Bien. Ratifico, no estoy de acuerdo con estos grupos, pero tampoco estoy de acuerdo con hacerlo de esa manera. La Biblia nos lleva a presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, dice Pedro. Con mansedumbre. Alás con sabiduría, con prudencia, ser sal con prudencia. Purificar este mundo con prudencia, con sabiduría. No acusando, no gritando allá simplemente. Primero hay que acercarnos. ¿Cómo vamos a evangelizarlos? ¿Cómo vamos a poder llevarles la palabra si primero no nos acercamos desinteresadamente y confiadamente, si no hacemos una relación de amistad con ellos, no con su pecado, con ellos? Jesús se acercó a los pecadores para que escucharan la palabra y esos pecadores se arrepentían y llegaban a sus pies. Nosotros debemos acercarnos a todas estas personas inmorales. Y aunque a veces nos hierve la sangre y queremos decirle usted es un inmoral, sucio y una cantidad de cosas, no es así, porque nosotros también podríamos ser acusados. En esta semana en mi fe recordaba una frase de Lelutiers.
Aquel que cree tener una limpia conciencia tiene una gran evidencia de falta de memoria. El que cree tener una limpia conciencia es porque le falla la memoria. Nosotros también éramos pecadores. Vivíamos en el pecado. Aún pecamos, aunque ya no vivimos en el pecado, aún pecamos. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a esas personas? Simplemente haciéndolos a un lado, gritándolos o insultándolos. Esa no es la manera. Debemos llegar con amor, con sabiduría, con mansedumbre, acercarnos, ganarnos su confianza, porque lo que nos interesa es que esa persona se arrepienta de su pecado, se dé cuenta del error que está cometiendo, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso, y solo lo puede hacer por medio de la palabra de Dios. Y usted y yo somos los llamados a ser sal en la tierra. La sal es símbolo de la palabra del nuevo pacto. La sal es símbolo del evangelio. En el Antiguo Testamento, cuando ellos ofrecían ciertos holocaustos, era obligación y ley echarle sal, porque la sal conservaba eso que después los sacerdotes tenían que consumir. La sal tiene más de 14,000 usos diferentes, pero el más importante de ellos es el de preservar de la corrupción. Y la iglesia tiene como misión ser sal en la tierra. Aquí lo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal se ha vuelto insípida. ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve. Vosotros sois la sal del mundo. Sois la luz del mundo, sigue diciendo después. Pero lo primero es que hace esa comparación con la sal. ¿En qué estaba pensando Cristo? Seguramente estaba pensando en la sal que queda a las riberas o alrededor del Mar Muerto. Grandes columnas de sal, y cuando llovía demasiado, que no es muy frecuente allí, pero cuando llovía demasiado, la sal perdía su salinidad y no servía ya más para nada. La sal tiene como propósito conservar de la corrupción. La iglesia tiene como objetivo y como misión, y Jesús lo dice aquí, conservar este mundo. Este mundo se está corrompiendo más y más. Este mundo es corrompido. Este mundo está llevado por el pecado. Sí, pero en vez de gritar y hacer shows y decir cosas fanáticas, debemos ser sal, prudentes con el evangelio de Jesucristo, predicado con sabiduría a aquellos que necesitan oírlo, porque son almas que como nosotros necesitan de Cristo. Y así como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos corrompidos, borrachos, mujeriegos, jugadores y mentirosos, así estas personas, en medio de cualquiera sea su corrupción, necesitan de Cristo. Porque Él puede, si quiere, perdonarles todos sus pecados. Así que, mis amados hermanos, Dios nos manda a ser sal en este mundo. La sal no evita totalmente la corrupción. Escúcheme bien esto. La sal vuelve mucho más lenta la corrupción. En la época en que no habían neveras, lo que hacía la gente con los alimentos, las carnes sobre todo, era echarle sal. Así se podrían, pero mucho más lento. La sal conservaba los alimentos. Este mundo va a seguir podrido y se va a podrir más. Hermano, no sea negativo. No es negativismo, es lo que dice la Biblia. Pero aún así, la iglesia tiene la misión de ser sal e intentar que esa corrupción no crezca tan rápido como está creciendo. Tiene la misión de hacerlo por medio del evangelio, de compartir la palabra con sabiduría y prudencia, y no de crear rechazo. Ahora los que vieron este show de este señor gritándole a la alcaldesa, se unen a la alcaldesa y la ven como una víctima, y al otro como un fanático religioso. ¿Qué ganó? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y qué tal si más bien la conocemos? Nos hacemos amigas, nos acercamos, ¿sí? Le predicamos la palabra, le comprobamos de forma racional, porque se puede, que no está bien enseñar una ideología de género. Y se puede, porque he escuchado a personas que lo han hecho. Yo mismo lo he hecho. Defender todo este tipo de puntos de vista morales y éticos sin necesidad de recurrir al fanatismo religioso. Y aun cuando nosotros tengamos como fundamento la Biblia, aún sin recurrir a los versículos bíblicos, defiendo principios bíblicos con el mero hecho de la razón. Porque la razón proviene de Dios, y como proviene de Dios, es muy fácil justificar toda la ética y la moral cristiana por medio de esa sola razón.
Por eso Agustín decía, cree para entender, entiende para creer. No puedo entender sin creer a aquel que hizo y que es la verdad. Y no puedo creer sin entenderlo a él. Son dos cosas que van a la vez. Ahora nosotros, volvamos a lo de la sal, somos sal de la tierra. Somos sal de este mundo. Le damos sabor al mundo, pero intentamos guardar el mundo. En la época de Cristo, la sal era algo muy valioso. De hecho, la palabra salario viene de sal, salario. Los romanos pagaban con sal a sus trabajadores, porque tener sal implicaba poder tener alimentos por mucho tiempo, que conservaban los alimentos. La sal es valiosa. Lo era en el contexto de Cristo. Hoy, bueno, encontramos sal a cualquier precio en el supermercado. Pero en esa época, para conseguir sal, generalmente tenían que ir o al Mar Muerto, o en el caso del Imperio Romano, en el caso de Roma, tenían que ir hasta el Sahara, a grandes reservas de sal y hacer unos viajes tremendos, unas aventuras tremendas para poder llevar un pedazote de sal para poder vender. Y bajo ese contexto es que Jesús está diciendo, ustedes son la sal del mundo. Es decir, ustedes son importantes para este mundo. Entiendan, y esa es la misión de la iglesia. Ustedes son importantes para este mundo porque ustedes van a evitar el crecimiento de la corrupción moral de este mundo. Sean sal, sazonen, den sabor al mundo. Sean sal de la tierra. El Señor nos está mandando a ser sal de la tierra y a no quedarnos callados ante la corrupción moral y espiritual. Pero después sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora dice, no solo somos sal, somos luz. Somos luz. Deberíamos dar luz a este mundo. Y es increíble cómo algunos denominan el tiempo de la Edad Media, donde supuestamente el cristianismo, por lo menos romano, tuvo mayor influencia en el mundo, y lo denominan el oscurantismo, que es una denominación historiográfica errada además. ¿Pero por qué le dicen oscurantismo? Porque lo que se presupone en la Edad Media es que la iglesia romana impidió el desarrollo de muchos de los conocimientos que hubiesen podido llegar mucho antes sin la limitante del gran clero ante los científicos, nuevos descubrimientos y nuevas filosofías y nuevas teorías. Pero eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. El Señor nos mandó a iluminar este mundo, a dar luz, a que la gente vea con claridad. ¿Para qué es la luz? La luz no se pone debajo de la mesa, la luz se pone arriba para que las demás personas vean. El cristiano debe ser visible y debe darse a conocer y debe dar luz a las personas. El cristiano no es un cristiano callado que no le habla a nadie, es el cristiano el que da un punto de vista, y aunque no mencione necesariamente textualmente en la Biblia, él está defendiendo los principios bíblicos de sabiduría que la Escritura nos enseña. El cristiano debe ser luz donde quiera que está. Esa es una misión moral de la iglesia. La iglesia debe ser luz. ¿Qué simbolizaba la menorá? ¿Qué simbolizaba el candelero de los 7 brazos que estaba ahí en el lugar santo? Simbolizaba la iglesia, iluminaba el lugar santo, permitía que los sacerdotes pudiesen ver. La menorá era algo que se trasladaba de un lugar a otro, así como la iglesia, que no debe ser estática y quieta, sino que se debe mover a diferentes instancias, estamentos sociales, culturales y políticos, no para mezclarse con ellos, sino para darles luz. Y es que dar luz no se trata de meterse en los negocios de la gente de este mundo, sino de decirles cuando eso está en un pecado ante la ley de Dios. ¿De qué nos sirven políticos cristianos si nos aprueban el fracking aquí en Colombia? Un supuesto político cristiano evangélico dando su voto a favor de la exploración petrolera por medio del fracking.
que en este país, un país con las selvas que tiene este país, es un deterioro terrible en contra de la naturaleza, un daño terrible en contra de los ecosistemas. Y este evangélico apoyando. Entonces es pecado, sí, claro, es pecado el aborto, pero no es pecado destruir la naturaleza, también es pecado porque Dios encomendó a Adán cuidar la naturaleza, no destruirla. Nuestra encomienda dada por Dios a los cristianos es cuidar nuestros ecosistemas y el entorno maravilloso y hermoso de este mundo que el Señor nos regaló y que nos dio la autoridad y la autonomía para cuidarlo, no para destruirlo. Sí, sacamos provecho de él, sacamos provecho de las cosas que la naturaleza nos da, pero eso debe ser algo responsable, debe ser un desarrollo sostenible y sustentable, no debe ser simplemente por ganancia y por recibir dineros. Pero a veces sí nos lo acusamos. ¿Cuántos de estos políticos que antes se hacían llamar pastores y ahora están en el poder no representan la ética, no representan la moral cristiana, solamente representan unos oportunistas que quieren sacar provecho de estar en esa posición de poder para que su pequeña empresa llamada iglesia llegue a altos rangos de desarrollo económico y pueda ser socia del Estado? Aquí en mi país lo vivimos mucho. Usted comente cómo lo vive en su país. Comente cómo lo vive en su país. Hay países en Centroamérica que han tenido presidentes cristianos. ¿Cambió la cosa? ¿Hubo algo diferente? Sí, no dejamos que los gays adoptaran. Maravilloso. ¿Y en lo demás qué? Aquí en Colombia, los que han gestionado las peores políticas para las pequeñas congregaciones cristianas han sido los mismos políticos supuestamente cristianos que antes se hacían llamar pastores, que han querido durante años imponer ciertas normas y ciertas reglas para las pequeñas congregaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no puedan existir y de que todas esas personas se vayan a sus mega iglesias, a sus, ¿cómo se dice? Monopolio de la fe. A sus multinacionales de la fe, para que crezcan sus multinacionales de la fe. Porque no, una iglesia de 50 personas no es iglesia, una iglesia de 20 personas no es iglesia. Iglesia la de nosotros, 40,000 personas, un estadio completo. Doble moral. Ellos no están combatiendo la moral pecaminosa de este mundo, sino la están compartiendo y están sacando provecho de eso y sacan una que otra bandera moral para decir que son los defensores de la ética y la moral, pero por debajo de cuerda tienen otras banderas, unas banderas que son como un segundo pensum, que son como una doble moral, donde ellos sacan provecho y beneficio de la corrupción de los políticos y de esas personas que están ahí. El Señor no nos ha mandado a los pastores, a los cristianos y a los líderes de la iglesia a volvernos políticos, sino a decirle a los políticos y a las personas que están en el poder cuál es su pecado. Y eso es muy diferente. Ay, hermano, pero la Biblia dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Y qué dice también la Biblia? No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Que el justo gobierne no implica que ese sea un pastor. Necesitamos hombres de profesión, políticos de profesión, no pastores. Necesitamos personas que defiendan a los que no tienen quien los defienda. Personas con valores éticos y cristianos. Pero acá recuerdo lo que le dijo, creo que fue Spurgeon, al príncipe de Inglaterra. Le dijo, si Dios te llama a su servicio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No te rebajes a ser rey de Inglaterra si Dios te llama a su servicio. Por eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en mezclar religión y política. No puedo. El protestantismo histórico, siempre hay una división entre religión y política. Esos dos poderes mezclados, la iglesia y el Estado, no pueden estar en un matrimonio ahí. Eso fue lo que causó tanto problema en la Edad Media. Pero eso no implica que la iglesia no tenga una voz ética y moral para defender. Y aquí es donde vamos a hablar de esa diferencia entre ética y moral. Ética viene de ethos, que significa uso o costumbre o juicio de valor, y hace referencia a algo ideal y racional.
Mientras cuando hablamos de moral, estamos hablando también de uso o costumbre y un juicio de valor. Mores es la palabra griega y hace referencia a algo real. Hace referencia a una práctica. Hace referencia a algo que no necesariamente implica el uso de la razón. Entonces, para definir esto, la ética es la parte de la filosofía que estudia la moral. La ética es la parte de la filosofía que estudia cómo es que los hombres hacen juicios de valor. Entonces la moral se ha normatizado. La moral de la gente del común, de las mayorías, de la democracia. Pero no es así como debe funcionar la ética. La ética es racional, es pensable, es argumentativa. Es racional. Y ahí cuando llevamos a ese debate a algo racional, es que la moral de ellos, de las personas que viven en este mundo sin ética, definitivamente tiene que ser confrontada. La ética no es algo democrático, sino racional. Y ahí presentamos una colisión, una confrontación entre la moral de la cosmovisión cristiana con lo que yo denomino la moral de la cosmovisión posmodernista. Isaías 5, 20 al 25. La Reina Valera 60 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En ese mundo estamos viviendo hoy. En un mundo que a lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo en un mundo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Que tú eres cristiano y predicas la palabra de Dios y eres un fanático religioso y es malo lo que haces. Pero apoyas que una mujer se case con su perro y eso está bien. ¿Sí? Y viva la diversidad y arriba la diversidad y sigan pensando y opinando diferente. Hombre, si esa señora quiere casarse con su perro, está en su derecho de hacer lo que quiera con su perro, pero el matrimonio es una institución a la cual hemos recurrido desde el comienzo de la historia entre hombre y mujer y que nada tiene que ver con el animalismo. Póngale otro nombre, sea zoofílica o lo que quiera, pero no le llame matrimonio ni le diga marido a su perro. Aunque pueda decirle perro a su marido, pero eso es otra cosa. No. Ahora mire lo que dice la palabra, verso 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes en sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¡Ay de ellos! ¡Ay de esos países que están justificando la impiedad y a quienes predican la palabra y buscan los valores y la ética cristiana les quitan su derecho! ¡Ay de aquellos! Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y mire lo que dice el verso 25. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento? ¿Será que la ira de Dios no es tan vigente como su amor y su gracia? La misma diestra extendida para la gracia es la misma mano que aquí extiende su furor y que puede conmover a los montes mismos. No podemos decir que el Señor está complacido con este mundo corrupto, pecaminoso y caído. Dios no está complacido con esto. El Señor está viendo la corrupción de este mundo. Y conocía y sabía lo que iba a pasar. Como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Vino el juicio de Dios y la ira de Dios y la mano de Dios cayó sobre ellos. Y así vendrá el Señor como ladrón en la noche.
Mientras la gente esté comiendo y bebiendo y diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero no saben que el juicio de Dios y la ira de Dios está por caer. Yo no soy un fanático religioso, no me considero un fanático religioso. Soy un docente de filosofía, ciencias políticas. Amo la teología. Pero yo no puedo negar una verdad bíblica, y es que tengo que predicar tanto del amor de Cristo y su misericordia para con aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, como de la ira de Dios y del justo juicio de Dios y de la mano fuerte de Dios que caerá sobre todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Señor y que no se arrepienta de su pecado. Y este mundo va por ahí. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba y se iba por dioses ajenos y entraba en la corrupción, venía un pueblo enemigo y los volvía esclavos y los aprisionaba, y Dios tenía que levantar un juez para que ese juez predicara la palabra de Dios, y muchas veces se fue en batalla en contra de aquellos que los tenían amedrentados y esclavizados. Lo triste es que el pueblo de Israel volvía, era un círculo vicioso. Y Dios levantaba un juez y se libraban de su enemigo, y el pueblo volvía al pecado y Dios volvía a levantar un juez y se alejaban del pecado. Y creo que ese mismo ciclo se ha repetido en la historia de la humanidad, porque Israel es un resumen de la historia, y es lo mismo que ha pasado en la historia de nuestro planeta. Dios ha levantado a sus siervos los profetas, luego levantó a sus siervos los apóstoles, y a través de toda la historia ha levantado hombres y mujeres que han promulgado el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Así como levantó a Martín Lutero a decir: la iglesia es corrupta, no hay moral en la iglesia, no hay ética en la iglesia. Porque cuando usted estudia la vida de Lutero se va a dar cuenta que la ira de Lutero vino cuando visitó Roma. Se dio cuenta que habían prostíbulos específicos para los sacerdotes. Se dio cuenta que las indulgencias y pagar para ir a ver las reliquias de los supuestos santos eran un negocio supremamente lucrativo. Lutero esperaba encontrar en Roma la ciudad santa, maravillosa, pero se encontró con una ciudad podrida y corrompida, y eso lo llevó a que Dios, por medio de su palabra, levantara por medio de él una reforma que debe continuar, una reforma que no puede parar, porque la iglesia, así como en aquel tiempo, hoy también necesita ser reformados reformándonos todo el tiempo. Ese era el lema de ellos. Seguimos en la reforma, y la reforma no quiere decir llegar a algo nuevo, quiere decir volver a los principios, volver a los fundamentos de la escritura. Y por eso he promulgado también, y lo he dicho aquí en varios videos, la iglesia cristiana protestante necesita una nueva reforma, necesita nuevos reformadores, hombres y mujeres valientes que digan: esto que se está haciendo es inmoral dentro y fuera de la iglesia. Que digan con nombre propio. Porque si no decimos con nombre propio, nos convertimos simplemente en cómplices de aquellos inmorales que están haciendo y deshaciendo con la iglesia como quieren. Y en pos del amor ya no se puede decir nada. En pos del amor no puedo decir: está predicando mal la Biblia. En pos del amor no puedo decir: este tipo está robando a su grey, a su congregación. En pos del amor y de no juzgue para no ser juzgado, no puedo decir: esta persona es un ladrón que se aprovecha de la fe para hurtar. El ladrón no vino sino para hurtar, matar, perseguir. Y esos son los falsos profetas, los lobos. Ese es el enemigo. Si el diablo es un enemigo, claro. Es mentiroso desde el principio, sí, lo sabemos. Pero ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y así como Pablo tenía que decir con nombre propio a aquellos que perturbaban la fe, y así como Jesucristo se lo dijo a los fariseos en la cara, así necesitamos una urgente reforma hoy en día para decirle a aquellos ladrones, a aquellos que se aprovechan de la fe, a aquellos que no son voz de moral y de ética como debiera ser, y a aquellos que no son sal para esta tierra, a aquellos que no son luz para este mundo, decirles: ustedes están acarreando condenación para ustedes mismos y para quienes les siguen, y es hora de que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Cristo y a su palabra. ¿Y a uno lo juzgan por decir eso?
¿Por qué juzgas? Es que tú eres un juzgón. Y no se dan cuenta que al decirme eso, se están haciendo exactamente lo mismo que yo hago. Me están juzgando a mí. Así que juzgar no está mal. La Biblia enseña, juzgad con justo juicio. Lo que está mal es el juzgar hipócrita, juzgar a los demás cuando yo hago lo mismo. Eso es lo que Jesús habla a los fariseos cuando dice, no juzguen para que no sean juzgados. Hay que ver en el contexto. Pero no. Simplemente es por defender a sus líderes porque se convierten en ídolos. Se convierten en ídolos del foro y en héroes para ellos. Necesitamos hombres y mujeres nuevos cristianos que defiendan los valores, los principios cristianos hasta la muerte. Como lo hicieron los apóstoles. Como lo hicieron los reformadores. Como debemos hacerlo hoy nosotros. Llegó nuestro turno. Predicar este tipo de cosas no es bonito. No recibo aplausos. No recibo amenes. Predicar este tipo de cosas no da likes. Ni visitas. No crea. Predicar del amor y de todo está bien y estamos en un avivamiento. Eso da like. Eso da vistas. Esto no da vistas. Pero esto es a lo que hemos sido llamados a predicar. La mano de Dios y el juicio de Dios viene contra todos aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. La mano de Dios viene sobre este mundo. Pero nosotros aún podemos servir, aún podemos predicar, aún podemos purificar. No se trata de estar en el poder para impedir que vengan nuevas leyes. No, se trata de convencer a las personas de que Cristo es el Señor. Y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es predicar. El Espíritu Santo convence. Pero nosotros tenemos que predicar. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Usted y yo estamos llamados a eso. El verdadero ministerio no es ir allá al Senado e impedir que se apruebe una ley. El verdadero ministerio es ir ante esas personas y decirles, mira, estás en un error y te lo voy a argumentar. Escúchame un segundo y yo te escucharé a ti. En eso está, porque si no, la mano del Señor que conmueve a los montes, los conmoverá a ellos también. Hoy hablamos de una ética posmoderna. Quien acuñó ese término fue Jean-François Lyotard. Adivinen de dónde es. ¿De dónde será? Como colombiano, ¿sí o no? Jean-François Lyotard. Dijo, el posmodernismo es acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios. El posmodernismo es acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios. El posmodernismo no es de hecho una ruptura total con la modernidad, sino es el humanismo pleno, el antropocentrismo absoluto, el poner al hombre en primer lugar y descartar cualquier parámetro o paradigma externo al hombre. Es que la ética se base en el gusto, en el placer y en lo que el hombre quiere. Por eso se fundamentan en éticas hedonistas. El posmodernismo no tiene nada de nuevo, es revivir las antiguas prácticas éticas corruptas de los griegos, porque así como nos heredaron una gran filosofía y cosas que nos contribuyeron mucho, también los griegos nos heredaron unas prácticas éticas y morales cuestionables en muchos sentidos. Pero nuestra ética y moral en Occidente no está diseñada por los griegos, sino por la palabra de Dios, quiéralo o no, así usted sea ateo. Somos una civilización y nos llamamos la civilización occidental cristiana por algo. Sí heredamos cosas griegas y romanas de la cultura greco-latina, pero también de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue predicada. Y muchos la entendieron mal, la interpretaron mal. Pero por eso es que acá un hombre tiene una mujer y no puede tener 5 o 6 por ahora. Porque eso enseña la palabra. Cada hombre tenga su mujer. Eso dijo Pablo. Entonces la modernidad apela por la autonomía del individuo y la libertad personal. Somos libres, hagamos lo que quiera. Confunden libertad con libertinaje y no se dan cuenta que son esclavos de ellos mismos. Son esclavos de sus propios gustos, placeres y deseos pecaminosos de una naturaleza caída y pecaminosa.
Y ni siquiera necesito hablar de una naturaleza pecaminosa en el sentido bíblico, porque puedo argumentar a estas personas que la libertad absoluta no existe desde el mismo punto de vista físico. Nadie es absoluta y completamente libre porque estamos sometidos a leyes físicas y a leyes morales y a contextos y estructuras mentales y culturales de las cuales es imposible escapar. Nuestro propio lenguaje nos somete a ello. Así que hablar de que somos absolutamente libres y somos autónomos individuos es una falacia argumentativa y filosófica. Por eso, para poder tumbar toda esta falsa moral, esta doble moral, esta moral que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, tengo que conocerla. Tengo que conocer qué es la ética posmoderna. Me devolví. ¿Qué pasó? Aquí está. La ética posmoderna. La ética posmoderna se desprende de una cosmovisión antropocéntrica. Ojo con esto. Cosmovisión antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro. La necesidad, el gusto y el deseo del hombre, todo gira alrededor del hombre. En la Edad Media se pasó, cuando se acaba la Edad Media y comienza la modernidad, después del descubrimiento de América y también gracias a la Reforma Protestante comenzó la modernidad. Este fue otro de los factores de la modernidad. Gracias a esto se pasa de un pensamiento eclesiocéntrico, digo yo, a un pensamiento antropocéntrico. ¿Y por qué yo digo eclesiocéntrico? Porque lo que se pensaba en la Edad Media no era en Dios. Algunos hablan de un pensamiento teocéntrico donde Dios era el centro del pensamiento. Resulta que Dios hubiera sido el centro del pensamiento en la Edad Media, entonces la gente hubiese doblegado su vida a la palabra de Dios, y no era así. Se doblegaba era ante la iglesia hegemónica romana, no ante la palabra de Dios. Por eso yo no hablo de que en la Edad Media hubiese un pensamiento teocéntrico, sino había un pensamiento eclesiocéntrico, donde la iglesia local o la iglesia física era la que imponía las reglas y las normas de pensar, la estructura de mente. Pero hemos pasado de ese pensamiento, esa cosmología eclesiocéntrica, a una cosmovisión antropocéntrica, donde el hombre, sus necesidades y todo es lo más importante. Incluso en la iglesia hay visión antropocéntrica, y muchas iglesias piensan más en el ser humano que en Dios, hablan más del hombre que de Dios, y hay muchos mensajes donde usted jamás hablará o escuchará más bien hablar de la gloria de Dios y de la maravillosa omnisciencia, omnipresencia, atributos divinos, sino solamente la necesidad humana. Eso es una cosmovisión antropocéntrica, eso es posmodernismo. Eso, aunque suena ilógico y absurdo, pero existen iglesias posmodernas. Todos estos movimientos están mucho en Europa, América Latina. Esos movimientos como la iglesia emergente, esos cosmovisiones. A ver, ya. Cosmovisión antropocéntrica. Muy bien. Ahora bien, esa ética posmoderna que se centra en el hombre tiene varias características. Una, es relativista, subjetivista y escéptica. Hoy en día la ética de las personas es alrededor del conocimiento y de la verdad, todo es relativo, todo depende. No hay verdades absolutas. Eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. La verdad no existe. Eso es contrario a la Escritura. ¿Cómo le puedo decir? Yo no puedo llegar ante una persona que dice la verdad no existe. Yo decirle, la verdad sí existe porque la Biblia dice que existe. Y esa persona me va a decir, pero es que yo no creo en la verdad y no creo en la Biblia, así que su argumento no me sirve. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a alguien que me dice que la verdad no existe? ¿Cómo puedo decirle a esa persona que se equivoca? Tengo que decirle y tengo que argumentarle desde la razón. Si tú dices la verdad no existe, eso es una afirmación en sí misma. Y como es una afirmación en sí misma, esa afirmación es mentira. Por lo tanto, si tú afirmas la verdad no existe, la verdad sí existe. Te estás contradiciendo. Es una paradoja. La verdad tiene que existir porque si no lo que tú dirías es mentira. La afirmación de que la verdad no existe sería mentira. No, es que la verdad depende de cada uno. Eso ya no es escepticismo, eso es subjetivismo, la verdad depende. Pero si la verdad depende, entonces esa afirmación que tú estás diciendo no depende de ti.
Eso podría ser verdad para ti, pero no va a ser verdad para mí o no va a ser verdad para otro. Por lo tanto, la verdad tendría que ser algo objetivo. No, pero es que depende de la cosa. La verdad no está en el sujeto, está en el objeto. Entonces eso es objetivismo. Entonces la verdad sí existe. Lo primero que debemos defender los cristianos en este mundo, esta ética posmoderna, es la verdad. El cristiano cree en una verdad objetiva y la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad, no dijo, yo conozco la verdad, dijo, yo soy la verdad. Así que a medida que más conocemos a Cristo, más conocemos la verdad. Entre menos conocemos a Cristo, menos conocemos la verdad. Conocer la verdad parte de conocer a Cristo. Creer que no hay verdades simplemente pone a un mundo relativo que posiblemente no tenga ni sentido en sí mismo. Si no hay verdades, porque hay leyes. Si no hay verdades y si el bien y el mal son subjetivos, no existen entonces. Y si no existen, no hay nada injusto. Y entonces el que hace algo malo estaría bien, porque pues, el que le roba a otro, pues está bien. Para él robar es bueno, para el otro es malo. Pero, pues, la verdad es relativa. El bien y el mal son relativos. ¿Qué importa? No. Todos, dijo Kant muy acertadamente, en cualquier parte del mundo sabemos que hay cosas objetivamente buenas y cosas objetivamente malas. En cualquier parte del mundo se sabe que si usted trabajó toda la semana y ganó su sueldito y alguien llega y lo roba, de aquí hasta la China le van a decir eso fue malo, eso estuvo mal. Pero quien ejerce el criterio de bondad y maldad no podemos ser nosotros mismos, porque entonces sería algo subjetivo. Tiene que ser un agente más grande que nosotros, un legislador superior a nosotros, y de ahí se desprende el argumento moral de la existencia de Dios. Alguien tuvo que definir qué es lo bueno y lo malo, no porque lo que Él defina sea bueno o malo, sino porque Él es el bien. Y lo que está fuera de Él es el mal. Él es la bondad misma y es la verdad misma. Por eso la ética cristiana no se desprende solamente de razonamientos, sino se desprende además de la naturaleza misma de Dios. El bien y el mal no dependen de una opinión de Dios o de un punto de vista de Dios. Algo no es bueno porque Dios lo desee. No. O no es deseable por Dios porque es bueno. Tampoco. Algo es bueno porque manifiesta la naturaleza de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es la verdad. De ahí viene la trasvaloración o la intervaloración, otras cuestiones éticas de la posmodernidad. Ahora los valores se trastocaron. Ahora ser cortés, eso ya no es. Ser gentil, eso ya no es un valor. Ser amable ya no es un valor. No, ahora ser egoísta es un valor. Eso fue lo que nos impuso Nietzsche. Nietzsche cambió los valores, el líder de la transvaloración. La vida es el más grande de los valores y todo lo que facilite mi propia vida entonces es bueno y lo que me evite vivir una mejor vida es malo. Por eso para él era absurdo lo que Jesús hizo, negarse a su propia vida para entregarse por otros pecadores. Para Nietzsche, que había estudiado teología además, eso era terrible. Pero nunca entendió la verdad de los valores de Dios, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que el valor más grande es precisamente darse por los demás, que el valor más grande ni siquiera es la vida, el valor más grande es el amor, porque por amor puedo dejar mi propia vida a un lado. Otros creen en la intervaloración, cogen un valor de aquí, un valor del hinduismo, un valor del confucianismo, un valor del cristianismo y hacen una sopa de valores. Así no puede ser, porque se van a contradecir en algún momento. No puedo coger lo bueno de acá, lo bueno de acá y lo bueno de acá. No, tiene que haber una sola línea de valores que sean trascendentes, que sean o que se tracen completamente alrededor de la forma de vida de las personas, transversales a la naturaleza humana y que sean válidos para todos. Y eso solo nos lo ofrece la Biblia. Valores transversales para todos.
Hoy en la ética posmoderna la sociedad es de consumo. Usted es y vale si tiene con qué comprar. Si usted no tiene dinero, no vale. Usted es y vale si tiene capacidad adquisitiva. Pero la Biblia dice que el valor de las personas no está en eso, sino en la relación que las personas tienen con su Creador. Nosotros no valoramos más a quienes tienen más dinero. Pero en muchas iglesias a los que tienen dinero se les trata mejor porque son los que más diezman. Y algunos tratan mejor a los pastores famosos y con más dinero que a los pastores humildes que tienen pequeñas congregaciones. Ah, no, es que este es cachito, este sí tiene dinero. En cambio, este pobre que apenas sale en YouTube, este no es nadie. Y entonces los ponen en un pedestal y a los demás los ponen abajo porque no tiene fruto su ministerio. Si fuese así, hasta el mismo Jesucristo hubiese perdido. ¿Cuántos dejó 120 siendo Jesús? Y todos unas gallinas escondidas. No se trata de eso. Y el ministerio no se mide por eso. Y las personas no se miden por su capacidad de consumo. Se miden por su relación con Cristo, que les hace valiosas porque manifiestan los valores de Cristo en ellos, porque su vida es un reflejo de Cristo. Eso hace que una persona sea realmente valiosa. Los valores de Cristo reflejados en él, porque entiende que no es por él mismo, sino por la obra de Cristo en su vida. El posmodernismo desacralizó la familia. Ahora familia es cualquier cosa y los muchachos consideran que una familia son los amigos o las tribus urbanas o diferentes grupos sociales. No, la Biblia nos habla que en el principio Dios creó a Adán y creó a Eva, varón y hembra los creó y les dijo: fructificad y multiplicaos o juzgad la tierra. Hay que llenar este lugar. Nos hizo familia. La familia es el núcleo de la sociedad y los valores y la ética y la moral cristiana siempre defienden y defenderán a la familia. Y el rol del padre como líder de la familia y el rol de la madre como corazón de la familia y el papel de los hijos en medio de su aprendizaje y obediencia y sujeción a sus padres. Eso es lo que la Biblia enseña. Esa es la ética cristiana. Esa es la moral cristiana. Si usted cree cualquier otra cosa, está en el posmodernismo, que es cualquier cosa porque ni siquiera se puede definir bien esa cosa. Ni siquiera podemos definir bien desde categorías historiográficas qué es la posmodernidad. Ni siquiera sabemos esa cosa que es. Es una sopa ahí de cosas. Y finalmente, el posmodernismo aboga por el libertinaje sexual. Y aquí incluimos la ideología de género. Y aquí incluimos todas esas cuestiones que creen que simplemente el placer es lo más importante. El hedonismo en su máxima expresión. Que cada uno se sienta placentero, que sienta placer, que se sienta feliz y se acabó el asunto. La Biblia dice, no es así. La sexualidad es un don maravilloso de Dios que ha permitido al hombre para disfrutarse en pareja entre el hombre y la mujer en medio de su matrimonio. La Biblia enseña precisamente que Dios bendice a esa pareja y esa unión y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ya parecen animales. Ya lo único que importa es el placer, pero es un placer momentáneo. Un placer que satisface simplemente un deseo meramente animal y no como Dios lo planeó, como nos narra el libro de Cantares, por ejemplo, en esa relación de deseo físico, pero además de ese deseo físico entre el novio y la novia, ese deseo de satisfacción interna, intelectiva, de relación interpersonal entre una pareja que ya saben que no son más dos, ahora son uno solo y necesitan al otro para sentirse completos. En Latinoamérica, 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. En los Estados Unidos, según un estudio de James Barna, 6 de cada 10 pastores consumen pornografía. Las iglesias, según ese mismo estudio, las iglesias que más crecieron en Nueva York durante el 2013 fueron las iglesias LGTBI. El libertinaje sexual es la máxima expresión de la desacralización de la imagen de Dios en el ser humano. Somos hechos a la imagen de Dios. Y nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. Contra esas cosas es contra las que combatimos.
contra las que la iglesia se tiene que pronunciar. La iglesia tiene que decir: no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con nada de eso. La verdad existe, los valores son claros y objetivos. El consumo, la sociedad de consumo y el capitalismo no es bíblico, como tampoco el comunismo. No estoy hablando de un sistema político, estoy hablando de que la sociedad no se puede medir así. Las personas se miden por su relación con Cristo y no por el capital y por dónde se encuentra el capital. La familia sigue siendo y seguirá siendo el núcleo de la sociedad, y las relaciones físicas e íntimas son algo maravilloso establecido por Dios para que un hombre y una mujer sean una sola carne, formen a sus hijos y los eduquen y se amen y se respeten y se complementen. Esos principios son los que el posmodernismo nos está vendiendo. Y desafortunadamente la iglesia cristiana, muchas iglesias cristianas los están comprando. Y muchas han variado y han cambiado sus doctrinas para adecuarse a esas cosas. Pero la misión de la iglesia es decir no. La misión de la iglesia es decir no estoy de acuerdo. La misión de la iglesia es decir no comparto eso. La misión de la iglesia es tener una voz crítica que diga eso está mal. Eso es un error. Mateo 14, 3 al 5. Termino con esto. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Por qué estoy hablando de Juan ahora? Aquí no hay un problema religioso. Herodes no era un líder religioso, no era un fariseo. Era un rey de Perea y Judea. Y le había quitado la esposa a su hermano Herodes Felipe. Y ahora tenía por mujer a Herodías. Y Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Y por qué voy entonces a Mateo 14? Porque Juan el Bautista es el ejemplo de la valentía de un hombre que defiende la moral bíblica y los parámetros bíblicos, y le dijo en la cara al rey. Acá no está hablando con religiosos, le está diciendo al rey: no te es lícito tenerla. Estás pecando, Herodes, y con eso estás condenando al pueblo, porque tú eres el rey de este pueblo. Pero ahora los religiosos son unos lamezuelas y rascaespaldas de los políticos, cuando lo que tendríamos que hacer es decirles y denunciar su pecado. Está siendo corrupto. ¿Cuántos seríamos capaces de hacer lo que hace Herodes? De decirle al presidente de nuestro país: señor presidente, usted está siendo corrupto y lo que está haciendo es un pecado, dándole millones de dólares a una empresa extranjera en vez de ayudar a las personas más pobres de este país, por ejemplo. Así que se me ocurre. Alguien me juzgó porque en uno de los noticieros saqué un reportaje sobre Iván Duque. Y me decía: es que no eres castrochavista. Yo le decía: es absurdo lo que me está diciendo. Yo no soy ni castrochavista, ni duquista, ni nada de esas cosas. ¿Por qué separan en blanco y negro a la gente? Yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy de arriba. A mí no me interesa defender los postulados de estos ni los de aquellos. Yo defiendo los postulados de la Escritura, que me llevan a defender a los más necesitados, a los pobres, a los sedientos, a los hambrientos. Eso es lo que el verdadero cristiano y la iglesia tiene que hacer, porque eso también es ética y eso es moral. Porque se cogen de 2 o 3 banderitas y lo demás lo ignoran, como si lo demás no fuera pecado. Pues es pecado dar millones a otros y dejar a los pobres morir de hambre. Pues es pecado destruir la naturaleza, también eso es pecado. Pues es pecado aprovechar el dinero de la corrupción y de las mafias para llegar al poder. Eso también es pecado. Y la iglesia, en vez de estar lamiendo suelas y rascando espaldas de los poderosos, debería estarles diciendo en la cara, como lo hizo Juan a Herodes: estás pecando, te estás equivocando.
¿Será que Juan no sabía que su vida corría riesgo? Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Pero tenía que decir la verdad. Tenía que decirla. Y por esa verdad murió. Porque se la dijo a un político que tenía mucho poder. Y ejecutó su poder contra él. Pero lo que no sabía es que simplemente Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y que Dios permitía todo eso porque dentro del plan de Dios estaba que Juan fuese el que preparara el camino del Señor. Y como nació 6 meses antes que Jesús, murió 6 meses antes que Jesús. Juan preparó el camino. Juan tenía que ser asesinado al igual que Jesús fue asesinado. Juan preparó el camino del Señor en todas las cosas. Y Herodes, aunque se creía autónomo, sin saberlo, terminó haciendo la obra de la voluntad divina, como todos en este mundo. Aún los pecadores, Dios permite todo, y aún cosas buenas y malas, porque hacen parte de su plan. Pero la iglesia aún así tiene la misión de defender lo bueno, de promulgarse y proclamar lo bueno, y dar un juicio de valor ante lo malo, y decir a las cosas buenas, buenas, y a las malas, malas. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias por el enorme privilegio de haber predicado la palabra en el día de hoy. Esta misión moral de la iglesia es algo muy importante que hemos descuidado. La iglesia debe ser la voz moral de la sociedad. La iglesia debe promulgar los valores, los principios, la bondad ante todas las cosas. La iglesia no se puede callar con las injusticias. La iglesia no puede acomodar ciertas cosas y otras cosas pasarlas por alto. No, la iglesia debe tener un carácter crítico, analítico y decirle a las cosas por su nombre. Y quienes hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, no podemos callar ante las injusticias, no podemos callar ante la inmoralidad, no podemos pasar por alto las vergüenzas de los líderes políticos solamente porque nos conviene económicamente. No podemos hacer pactos con el diablo, no podemos hacer pactos con los enemigos simplemente por buscar favores políticos, económicos. Ten misericordia de quienes hacen eso. Ten misericordia de quienes venden sus valores y sus principios y no tienen el carácter y la gallardía para decir a las personas corruptas de este mundo que lo que están haciendo está mal. Decirlo con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, con respeto, con altura. Pero decirlo, no quedar callados en ningún momento. Promulgarlo con todo el corazón, confiando en la palabra, aun cuando nuestras propias vidas corran riesgo. Por eso, Señor, yo te pido que este mensaje haya llegado claro a todas las personas que lo han escuchado, que se haga práctico en nuestra vida y que cada uno de nosotros sea la voz moral. Una iglesia santa en medio de un mundo corrompido y no una iglesia corrompida que hace parte de la corrupción de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Gracias por escucharme, me alargué un poco en el día de hoy. Perdónenme. Les pido por favor que comenten, le den like, compartan, oren por mí. Predicar estas cosas no es fácil. No es fácil, lo juzgan a uno en mi país. Es muy fácil que si tú no eres amigo del gobierno, entonces eres enemigo. ¿Sí? Ponen aquí mucho la vida en blanco y negro y ya. No, así no es la cosa. Que no sea amigo de uno no significa que sea amigo del otro. No, para nada. Y este ministerio y yo personalmente me ratifico. Mi único compromiso es con la palabra de Dios, con nadie más. Ni con denominaciones, ni con títulos, ni con partidos políticos, ni con tendencias políticas. No me interesa eso en lo más mínimo. Me interesa cumplir la palabra y predicar la palabra y defender a aquellos que lo necesitan. Espero que haya sido entendido en el día de hoy, a riesgo de que a muchos no les guste. A veces el Señor Jesús predicaba cosas que a otros no les gustaba y les decía, bien puedan ustedes también.
Pero Pedro entendió: ¿a quién más iremos si solo tú, Jesucristo, tienes la palabra de vida eterna? Espero que entienda la palabra de vida eterna. Le espero dentro de 8 días. Seguiremos con estos temas maravillosos. No se le olvide poner ahí su petición, su oración. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.